Romanos 5, del 1 al 11. Cuando lo encuentren nos ponemos de pie y vamos a dar lectura alternadamente y luego estaremos teniendo la enseñanza. Versículo 1 al versículo 11. Dice la palabra de Dios, ¿listos? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, la prueba de esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando éramos débiles, así murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios, perdón. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Todos juntos? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Todos juntos el versículo 1, hermanos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Puede tomar asiento, hermanos. Pablo, ahora el tema esta mañana, hermanos, las bendiciones de la justificación. La justificación, ¿qué es la palabra justificación? ¿Cuál es la definición, hermanos? Una definición que podríamos dar es la declaración de Dios al declarar al culpable inocente bajo los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la justificación. Es la declaración judicial, podríamos decir, al declarar Dios al culpable inocente por los méritos de Jesucristo. Eso es la justificación. Y hermanos, la doctrina o la enseñanza de la justificación es una enseñanza que debe traer mucho gozo a la vida de cada cristiano, cada hijo de Dios. Entonces la justificación por la fe es un proceso originado en el amor eterno de Dios y culmina en la experiencia humana cuando un pecador es declarado justo por medio de la fe en Cristo y experimenta el nuevo nacimiento del cual Jesucristo en Juan capítulo 3 habla. ¿Se acuerda cuando habló con un hombre llamado Nicodemo? Logrado es mucho una vida nueva, pero a la vez es nada más que el comienzo hermoso de todo lo que está por delante, incluyendo en eso la eternidad, hermano. Es el comienzo, la justificación. Es algo glorioso para el Hijo de Dios, para el cristiano, hermanos. Y es el comienzo de una nueva vida en Cristo Jesús, un nuevo nacimiento, hermanos, y muchas bendiciones que nos esperan, no solamente aquí en esta tierra, sino en la eternidad, cuando estemos en la presencia de Dios. Entonces, al estudiar, hermanos, la justificación, debemos de regocijarnos, nuestro corazón debe dar gracias a Dios. Pablo pasa del proceso de justificación a las bendiciones o resultado de la justificación. Y es lo que vamos a mirar en esta mañana, las bendiciones de la justificación. Pablo nos menciona paz, reconciliación, esperanza, regocijo, alegría, el amor de Dios. El amor de Dios se derrama, es un don de Dios en la vida de los hijos de Dios, que trae paz a través de la sangre de Cristo, lo que lleva, hermanos, a una vida de esperanza y al regocijo en nuestra salvación. Entonces Pablo sigue afirmando que la justificación, hermanos, note cómo Pablo no se sale del tema y de la enseñanza, hermanos. Abraham fue justificado no por la circuncisión, no por la ley, hermanos, sino por la fe. Y ahora, ¿verdad?, la justificación, hermanos, de toda persona que pone su fe en Jesucristo es por medio de la fe. Entonces la pregunta que nos podemos hacer en esta mañana: ¿qué bendiciones se incluyen en la justificación? ¿Qué bendiciones se incluyen en la justificación?
Bueno, en primer lugar, hermanos, dice nuestro texto, versículo 1, paz para con Dios. Una vez más, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La primera bendición o resultado de la salvación, hermanos, es la paz con Dios. Esa enemistad que surgió, hermanos, de la rebelión del hombre contra Dios, que surgió de la desobediencia del hombre, y entró el pecado en la humanidad, y el pecado, hermanos, nos estorba, nos aleja. El pecado es una barrera entre Dios y el hombre, y ese pecado, hermanos, puso la enemistad. Nosotros nos enemistamos con Dios por el pecado. Nacemos pecadores y, hermanos, por naturaleza, ¿verdad? De Adán y Eva traemos el pecado. Y ese pecado, hermanos, es una enemistad entre nosotros y Dios. Pero qué bendición, hermanos, justificados pues por la fe, dice Pablo, tenemos paz para con Dios, paz con Dios. Pero esa enemistad terminó para siempre cuando Dios, hermanos, descargó su ira y condenación sobre su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Cristo vino a ser nuestro sustituto, otorgándonos gratuitamente la justicia divina por medio de la fe en Él. O sea que la ira que merecíamos nosotros de Dios, ¿se acuerda que estudiamos Romanos capítulo 1? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Esa ira que el hombre merecía el castigo fue puesta en la persona de Cristo, en la cruz, hermanos. Y esa justicia de Cristo fue puesta en el pecador, en usted y en mí, que ha reconocido y que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Por eso les digo, hermanos, qué bendición la doctrina de la justificación. Saber que hemos sido justificados. Ahora tenemos paz para con Dios. Otorgada gratuitamente la justicia divina por medio de la fe en Jesucristo. En Romanos 3, 22, ahí unas hojas atrás, dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, ¿en quién, hermanos? En Él, porque no hay diferencia. Esta paz viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿cómo necesitamos la paz en un mundo perdido? Y sabe una cosa, hermanos, esa paz viene a través de Jesucristo. Es la paz que Jesucristo hizo mediante la sangre de su cruz. Mire, en Colosenses 1:20, Colosenses 1, versículo 20, dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, hablando de Cristo, por medio de Él, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. Ahí está, mediante la sangre de su cruz. Es la paz que Jesucristo hizo mediante la sangre de su cruz. Jesús, hablando a sus discípulos, hermanos, durante su ministerio terrenal, y en Juan 14:27, la paz que Él mismo dijo a sus discípulos que les daría, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Una paz distinta, hermanos, a lo que el mundo conoce. Una paz que no solamente, hermanos, nos da la confianza, la seguridad de que después de la muerte estaremos en la presencia de Dios. Es la paz que debe gobernar nuestros corazones e iglesias, porque hemos sido, hermanos, incorporados al cuerpo de Cristo. Esa paz que debe gobernar nuestros corazones. Tenemos una pregunta, hermano. ¿Usted tiene paz en su corazón, en su vida? Sí. Si usted ha sido justificado pues en su fe en Jesucristo, usted debería tener paz. Pero pastor, ¿cómo voy a tener paz si usted no conoce mi situación, mis problemas? Porque en medio de los problemas, hermanos, la paz de Dios puede estar en nuestros corazones. Miren lo que dice Colosenses 3:15. Colosenses 3, versículo 15. ¿Lo tiene? Mira la cita. Dice, y la paz de Dios, ¿qué dice, hermanos? Gobierne vuestros corazones. La paz de Dios gobierne vuestros corazones. En medio de las dificultades, en medio de las enfermedades, podemos tener paz.
¿Por qué? Porque hemos sido justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera bendición de la justificación es la paz con Dios, hermanos. La paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed, ¿qué dice, hermanos? Agradecidos. Es la paz de una conciencia y de una conducta sin mancha y sin reproche, hermanos. Es la paz de una conciencia y de una conducta sin mancha y sin reproche. Segunda de Pedro 3:14 dice la palabra de Dios de esta manera, hermanos. Segunda de Pedro 3, versículo 14. ¿Lo tiene? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Y dice el apóstol Pedro al final, hermanos, ¿cómo? En paz. Es posible a través de la justificación, hermanos. Es una paz que permite alcanzar una confianza y una relación con Dios. Y eso como resultado, hermanos, da paz para con Dios. Jesucristo es a la vez nuestra paz, hermanos. Porque dice Efesios 2:14, Jesucristo es nuestra paz. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 14. ¿Lo tiene? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, porque Él es nuestra paz. Justificados, pues, primera bendición, hermanos, que tenemos de la justificación, tenemos paz para con Dios. Esta paz para con Dios ha sido establecida por Dios mismo, hermano, y podemos disfrutarla como algo glorioso que ya nos pertenece. Primera bendición de la justificación, paz para con Dios. Puede usted ir a Dios, orar, Señor Padre nuestro, gracias por este día. Nos acercamos con confianza a nuestro Padre Celestial, porque ahora tenemos paz para con Dios, no por sus méritos, no por mis méritos, sino por los méritos de Jesucristo, la justificación. Oh, hermanos, qué bendición. Gracias a Dios por la justificación. Pero no solamente primera bendición, hermanos, la paz para con Dios. En segundo lugar, entrada a esta gracia. Versículo 2. Romanos capítulo 5, versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por quien también tenemos ya una posesión, hermanos, entrada por la fe a esta gracia. El haber sido justificados por la fe significa también, hermano, haber entrado, o más bien haber sido atraídos por Dios mismo a la espera donde reina la gracia de Dios. Tenemos entrada a esa gracia. Es una posición gloriosa que nos garantiza, hermanos, precisamente una nueva relación con Dios, una relación que está basada en su gracia. La fe, hermanos, una vez más, todo tiene que ver por fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Versículo 2, por quien también tenemos entrada. ¿Y qué dice? Por la fe. Entonces la fe es importante. La fe es fundamental, hermanos, para poder nosotros ser salvos, para poder nosotros tener paz para con Dios, para poder entrada a esa gracia. Sin fe, hermanos, el hombre no puede ser salvo ni justificado. Por eso Abraham, ¿verdad? Llamado el padre de la fe, Abraham creyó a Dios. Abraham, nuestro ejemplo de fe, hermanos. Creyó en esperanza contra esperanza. Entrada a esta gracia. ¿Qué es la gracia de Dios, hermanos? Gracia de Dios, el regalo inmerecido. No lo merecemos, pero Dios lo da gratis por su gracia. Esa entrada, hermanos. Nuestra causa quedó resuelta justamente por la gracia ante la justicia divina mediante el pago hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe en Él, en Cristo. La fe en Cristo, podríamos decir que es la llave que abre la puerta a esa gracia.
La fe en Cristo es la llave. Esa gracia está cerrada para todo aquel que no cree. Pero en el momento de creer, hermanos, esa puerta se abre. ¿Y qué es lo que abre? La fe a esa gracia. Es nuestra entrada. Fuimos llevados de la mano por el Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada a esa gracia. Y todo lo que disfrutamos, hermanos, desde que pusimos nuestra fe en Cristo, tiene que ver con esa posición en la gracia por medio de la fe. La gracia de la que participamos incluye, por lo tanto, el desarrollo de nuestra vida cristiana en santificación, práctica y servicio. Y en el capítulo, hermanos, capítulo 6, el apóstol Pablo empieza a hablar ahora acerca del tema de la santificación, que estaremos mirando más adelante, ¿verdad? La santificación. Pero segunda bendición, hermanos, tenemos entrada a esa gracia. Cantamos ese himno, maravillosa gracia, vino Jesús a dar. Sublime gracia, John Newton compuso este himno del Señor que a un pecador salvó. Hermano, todo es por gracia. Somos salvos por gracia. Vivimos la vida cristiana por la gracia de Dios. Y es una de las bendiciones de la justificación. Tenemos entrada a esa gracia. Déjeme dar un testimonio. Un predicador contó acerca de una ancianita creyendo que al experimentar algunas vacilaciones y temores, hablando de su fe, se le preguntó acerca de su seguridad. Ella contestó: muchas veces mis pies han temblado sobre la roca, pero nunca en mi larga vida de cristiana he visto la roca temblar debajo de mis pies. Qué seguridad y firmeza encontramos en la gracia de Dios, hermanos, aún siendo débiles como lo somos. Podemos dudar quizás por algún tiempo, o somos humanos, pero nunca, hermanos, va a cambiar la firmeza cuando nos paremos firmes en Cristo. Pedro dudó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y él fue y empezó a temblar, ¿verdad? Quitó la mirada de Jesús. Y el Señor lo asió, porque, hermanos, en Cristo es la roca que estamos seguros. La roca es Cristo. Pregunta: ¿quién lo ha dudado o ha pasado por su vida? ¿Y si muero, en verdad iré al cielo? ¿Pero qué le da convicción? La palabra de Dios. Hermano, estamos convencidos. Amén. Aún en medio de las dudas, Cristo es la roca. Cristo es nuestra seguridad. Cristo es la entrada a esa gracia. Número 1, primera bendición, hermanos, tenemos paz para con Dios. En segundo lugar, segunda bendición de la justificación, tenemos entrada a esa gracia. En tercer lugar, hermanos, tenemos una firme esperanza. Versículo 2 al 4, por favor. Dice: porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos, escuche, hermanos, en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba, ¿qué dice Pablo, hermanos? Esperanza. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, dice el versículo 2. La esperanza mencionada tiene un componente de certeza que la distingue. En la Biblia, hermanos, la esperanza se refiere a cosas ciertas que Dios ha revelado y que solo requieren el cumplimiento del tiempo que Dios, hermanos, ha provisto para que se cumpla. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 1:10, mire lo que dice este pasaje. Hablando, ¿verdad?, el apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses: y esperar de los cielos a su Hijo. Jesús dijo a sus discípulos, Juan 14:6, ¿verdad?, del 1 al 6. No se turbe vuestro corazón, creéis en la casa de mi Padre, voy a preparar lugar para otros. Si me fuere, vendré otra vez. Le digo a sus discípulos: es necesario que yo voy, pero yo voy a regresar por ustedes.
Y Pablo animando a la iglesia y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermano, esperar, esperanza, esperanza. No hay ninguna duda de que Cristo viene. Su venida es llamada la esperanza bienaventurada. Tito capítulo 2 versículo 13. La esperanza, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermano, el Señor viene por pronto por su iglesia. Cristo viene pronto. La pregunta es, ¿vivimos con esa esperanza? Si, hermanos, si nosotros viviéramos con esa expectativa que el Señor viene pronto, mire, nuestra vida fuera diferente. Nuestra devoción a Dios fuera diferente, nuestro servicio a Dios fuera diferente. Pero, hermanos, así deberíamos de vivir. El Señor viene pronto. Mire, déjenme decir una cosa. Si el Señor no viene pronto, hay otra cosa que va a venir y va a suceder en su vida y en mi vida. ¿Sabe cuál es? La muerte. Pero, hermanos, no nos atemorizamos porque hay esperanza en Cristo. Si el Señor viniera mañana, mire, si el Señor hubiera visto el lunes 2 de marzo del año 2026, yo voy a ir a levantar a mis hijos. Esta noche todos estuvieron leyendo la Biblia, ¿verdad? Y de la oración, y en la mañana estaremos ahí. El Señor nos puso la hora. ¿Por qué? Porque necesitamos vivir vigilantes todo el tiempo. Como ladrón en la noche dijo que vendrá. No sabemos cuándo, pero estemos preparados, aguardando la esperanza. Otra bendición de la justificación, esperanza, hermanos. Es llamada la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 2, volviendo a Romanos 5, dice la palabra de Dios, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Antes de haber sido justificados por medio de la fe en Jesucristo, estábamos, de acuerdo, hermanos, a Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ¿qué dice, hermanos? Están destituidos de la gloria de Dios, apartados. Pero cuando hemos sido justificados, ahora dice el pasaje, hermanos, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora ya no estamos destituidos, separados. Ahora estamos, hermanos, dentro de esa gracia y nos gloriamos, ¿verdad?, de la esperanza de la gloria de Dios. Hemos sido hechos partícipes de esa gloria, hermanos. Nos dirigimos hacia esa gloria con pasos seguros, porque Jesucristo nos ha hecho partícipes de ella. Jesús le dijo a sus discípulos durante su ministerio terrenal, en Juan 17:22, la gloria que me diste, hablando al Padre, orando al Padre, les he dado, la gloria que me diste, les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Nos gloriamos en la gloria de Dios, en la esperanza, hermanos. Pablo sigue diciendo que nos gloriamos en la esperanza. Nos regocijamos, gloriarnos es regocijarnos. La esperanza de la gloria es una fuente de regocijo continuo, hermanos. Debemos darle gracias todos los días, hermanos. Mire, escuche, y si el Señor nos llama a su presencia mañana, pues qué bendición. Nos gloriamos porque estaremos en su presencia. Amén. Pero sería pasar, sí, pero yo no me quiero morir mañana. No se va a morir. Dios tiene un día para cada quien. Pero nos vamos a gloriar. Y los días que Dios nos dé de vida, hay que gozarnos y vivirlos para la gloria de Dios. Pablo sigue diciendo que nos gloriamos en la esperanza, nos regocijamos en la esperanza de la gloria. Es una fuente de regocijo. Podemos aumentar nuestra alegría, aumentando nuestra contemplación de las cosas de arriba, hermanos. Hermano, Colosenses 3:1, ¿qué dice, hermano Eduardo? Si pues resucitado con Cristo, buscando las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, no poniendo la mira en las cosas de la tierra. Amén. Y versículo 2, ahí en su Biblia, hermanos, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 3, porque habéis sido muertos y vuestra vida está escondida, ¿dónde, hermanos? En Cristo, en Dios. Versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nos gloriamos, nos gozamos en la gloria de Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? Buscar las cosas de arriba. Hebreos 6:18, mire, vamos a ir a esa cita, por favor. Hebreos 6, versículo 18 y versículo 19. Dice la palabra de Dios de esta manera. Hebreos 6:18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Escuche, hermanos,
Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de qué, hermanos, de qué, dice el escritor a los Hebreos, de la esperanza puesta delante de nosotros. Versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. La esperanza, hermanos. El escritor de Hebreos se habla de la esperanza como una ancla que está asegurada en el cielo. Estamos anclados en la misma gloria y nuestra turbulencia de la vida presente, hermanos, no nos podrá alejar ni separar de esa gloria. ¿Recuerda la fe de Abraham? Que dice la Biblia que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. La esperanza trae consigo tiempo de tribulación, tiempo de sufrimiento, tiempo de prueba. Volviendo a nuestro texto, versículo 3, dice la palabra de Dios, y no solo esto. O sea, la esperanza, hermanos, tenemos la esperanza, pero en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de los tiempos difíciles, ¿qué es lo que nos va a ayudar a mantenernos firmes, hermanos? La esperanza puesta en Cristo. Versículo 3, dice la palabra de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos gozamos. ¿Y qué dice Pablo, hermanos? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hermano, no es fácil pasar por tribulación, pero Dios permite la tribulación. No hay hombre en la Biblia que Dios ha usado que no pasó por tribulación. No hay iglesia que no pase por tribulación. Y dice que nos gloriamos, nos gozamos, nos regocijamos en las tribulaciones. A través de los años, hermanos, que Dios me ha permitido servir y lo que hemos vivido, hemos pasado por tiempos, ¿verdad?, difíciles. Y cuando uno recuerda ahora, uno se goza y Señor, gracias. Porque, hermano, todo lo que uno pasa, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Ay, ¿por qué estoy sufriendo yo si yo estoy acercándome a los caminos de Dios? Hermano, el hecho de acercarse a los caminos de Dios no quiere decir que no va a pasar problemas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Pedro dijo, no os sorprendáis del fuego de pruebas que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es parte de la vida cristiana. Y dice Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Cómo podemos regocijarnos en las tribulaciones? La palabra tribulación tiene el significado, hermanos, inmediato de presión, vivir bajo presión, tribulación. ¿Podemos regocijarnos en tales situaciones? Pregunta. No solo, hermano, respuesta, no solo podemos, sino que debemos gloriarnos. Pastores, que usted no sabe mi situación, el Señor sí la sabe. Pero debemos asegurarnos de que nuestras tribulaciones no son resultado de nuestra actitud incorrecta, pecaminosa o falta de fe. Esa clase de tribulación que debemos afrontar porque estamos decididos a vivir como cristianos. Dios las permite para nuestro bien, hermanos. Déjenme dar un ejemplo rápidamente. Jesús le dijo a Pedro que iba a tener problemas. Jesús le anticipó a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿Sabe qué es zarandear, hermanos? Para sacudirnos, para ponernos bajo presión, para ponernos bajo tribulación. Satanás os ha pedido para zarandearos, Pedro. Pero ¿sabes qué, Pedro? Yo le dije a Satanás que de ninguna manera te acontezca eso a ti. ¿Eso le dijo Jesús a Pedro? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pero yo he rogado por ti. O sea, Pedro, tú vas a pasar, vas a ser zarandeado, pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Hermano, hubiera sido fácil para Pedro que Dios le hubiera evitado ese zarandeo de Satanás, pero Dios no se lo permitió porque Dios estaba trabajando en la vida de Pedro. Es necesario que usted y yo, hermanos, pasemos por tribulaciones, porque en medio de las tribulaciones vamos a aprender cosas que de otra manera no vamos a aprender. Las tribulaciones vienen siendo como una escuela. Dios está formando nuestro carácter, nuestro corazón, nuestra vida para ser mejores cristianos en medio de las tribulaciones. Es fácil adorar a Dios, ser fiel a Dios cuando todo está bien, hay salud, hay trabajo, todo va bien. Pero hermano, de repente pierde el trabajo, de repente viene un problema a su vida, ¿seguirá siendo fiel a Dios? Pregunta. Si su fe está firme, debería estar siendo fiel a Dios y confiando, bueno, esto es una prueba, es una tribulación y Dios me va a ayudar
porque Dios está en control. Esa sería la actitud correcta, hermanos. Pero ¿cuántas veces nosotros fallamos? Mi hermano mencionó a Job, y Job siguió siendo fiel, confiando en Dios. Entonces el Señor podía haber pedido que Pedro fuera librado de ser sacudido o de esa zarandeada. En ese caso hubiera evitado las presiones de la tribulación en la vida de Pedro. Pero la acción propuesta por Satanás, en lugar de producirle un mal a Pedro, hermanos, le iba a producir una bendición a Pedro. ¿De qué manera? Cuando Pedro, hermano, fue zarandeado y le preguntaron, tú eres uno de ellos, mujer, yo no lo conozco. Tú eres uno de ellos, no lo conozco. Tú eres uno de ellos. Se acordó. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Dice que lloró amargamente, se humilló delante de Dios. Y luego Dios hizo de Pedro un Pedro diferente. A veces es necesario que pasemos por tribulaciones para humillarnos, para que nuestro orgullo se nos quite, hermano, porque nuestro orgullo está muy alto. Y si Dios permite tribulaciones para, hermanos, ser mejores cristianos, bienvenida a las tribulaciones. Amén. Pedro, después vemos un Pedro totalmente diferente, hermanos. Apacentada la grey de Dios, primera de Pedro, segunda de Pedro. La tribulación produce paciencia, dice la palabra de Dios, versículo 3, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, siendo paciente, hasta que Dios cumplió lo que había prometido. A veces, hermano, y la paciencia se necesita en todas las áreas de la vida cristiana. Hay que ser pacientes. El labrador, para participar de su fruto, debe trabajar primero, y esperando la lluvia tardía o la de temporal, y tiene que ser paciente. A veces no llueve, tiene que ser paciente. A veces viene mucha agua, tiene que ser paciente. Viene, ¿verdad?, la plaga, tiene que ser paciente. Hermano, la vida cristiana se necesita paciencia. Pacientemente, dijo el salmista, esperé a Jehová y él me oyó y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó ¿qué? Mis pasos. Tribulación produce paciencia. Dios permite la tribulación para producir paciencia en nosotros. Sin embargo, hermanos, escuche, por medio de las tribulaciones, Dios, que es el Dios de la paciencia, de acuerdo a Romanos 15:5, y que dice que la paciencia nos es necesaria la paciencia. Hebreos 10:36 dice, porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesaria la paciencia. Pregunta, Abraham tuvo que ser paciente, hermanos, hasta que Dios cumplió su promesa y recibió, hermanos, lo que Dios le había prometido. Fue paciente. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22, más el fruto del Espíritu de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. No podemos sino regocijarnos en las tribulaciones. Amén. También nos da alegría saber que Dios mismo permite las tribulaciones y las controla en la medida justa y necesaria. Hermano, Dios no nos va a dar más de lo que usted pueda soportar, para que usted esté firme y ponga su fe en Jesucristo. En medio de las tribulaciones, agarrémonos de Dios, confiemos en Dios, y Dios, hermano, nos dará paciencia. Dios está trabajando en nuestras vidas. Así es la vida cristiana, hermanos. Y la paciencia produce prueba. Versículo 4. Y la paciencia prueba, y la prueba al final, ¿qué dice, hermanos? Esperanza. El carácter es probado en los momentos de dificultad y crisis. Mira, hermano, escuche. Yo puedo decirles a ustedes, yo estoy bien firme en la fe. No, yo estoy bien firme. Pero espérenme, cuando llegue la prueba, entonces se va a ver si estoy firme o no estoy firme. ¿Seguiré siendo fiel? ¿Seguiré adelante? ¿Seguiré haciendo mi vida cristiana como lo estoy haciendo? ¿O cambiará? La prueba. ¿Se da cuenta, hermanos? La paciencia prueba, y la prueba esperanza. Es una prueba. Vamos a seguir adelante, vamos a echarle ganas y vamos a pasar la prueba, agarrados de la mano de Dios. Así que, hermanos, si usted está pasando por dificultades, no se desanime. Agárrese la mano de Dios, confíe en Dios y Dios le ayudará. Dios le ayudará. Sea paciente.
A su tiempo Dios extenderá su misericordia, su gracia y le ayudará. Cristo es el mejor ejemplo hablando de la prueba, hermanos. Hebreos 2:18, mire lo que dice este pasaje, Hebreos 2:18. Pues en cuanto Él mismo, hablando de Jesucristo, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él mismo pasó por pruebas, tentaciones, Cristo. Y dice, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y capítulo 4, versículo 15, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué, hermanos? Claro. Entonces clamemos a Él, hermanos, y Él nos ayudará en medio de la prueba. Y la prueba, dice, produce esperanza. Las experiencias de sufrimientos, perseverancia, carácter piadoso y esperanza producen el enfoque cristiano de la vida en Cristo, hermanos. Ni la fe ni la esperanza son acciones pasivas. Ambas son activos y poderosos, la fe y la esperanza, permitiendo al pueblo de Dios vivir victoriosamente en este mundo de sufrimiento y dificultad. La fe y la esperanza, hermanos, no son pasivos. La fe sigue adelante. La verdadera fe, dice Santiago, obra, sigue adelante en medio de las tribulaciones. Y hermanos, y la esperanza no se queda quieta, sigue confiando, sigue creyendo en medio de las dificultades. Y dice el versículo, hermanos, versículo 5, y la esperanza, escuche, la esperanza no que, hermanos, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado. La esperanza no avergüenza. Muchos han traducido la primera parte del versículo 5, la esperanza no decepciona, hermanos, no avergüenza, no nos defrauda. La esperanza en Dios, la esperanza en Cristo. El punto de Pablo no es que la esperanza siempre nos llene y nos haga sentir satisfechos de nuestras necesidades, sino que la esperanza nos acerca a Dios, hermanos. Esa esperanza en medio de la tribulación, ¿verdad? ¿Sabe qué hace esa esperanza? Nos acerca a Dios. Y cerca de Dios, aún con escasez, estamos seguros. Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. La esperanza nos acerca a Dios. Nos mueve a Dios. Siguiente bendición, hermanos, siguiente bendición, derramamiento del amor de Dios. Otra bendición de la justificación. Versículo 5 al versículo 8 dice la palabra de Dios, versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Cristo fue derramado, hermanos, derramamiento del amor de Dios. ¿Cómo llegó el amor de Dios a nuestras vidas? En el momento en que fuimos justificados por la fe. La palabra derramado tiene en sí la idea de un proceso que comienza, pero hermanos, continúa constantemente. Dios derramó su amor y Dios sigue derramando su amor y Dios sigue amándonos, hermanos, porque el amor de Dios no se acaba. La presencia interior del Espíritu Santo, dice el versículo una vez más, versículo 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La presencia interior del Espíritu Santo es una fuente permanente que fluye en nosotros desde que creímos en Cristo. Dice la Biblia que en Efesios capítulo 1, dice, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo viene a morar con nosotros. Dios está con nosotros. El amor de Dios está en nosotros. El amor de Dios es derramado continuamente en nosotros. El Espíritu Santo nos fue dado, el Espíritu Santo de amor está en nosotros para que el amor de Dios se siga derramando continuamente en nosotros. Dice el versículo 6 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Con estos términos se nos presenta la muerte de Cristo como la explicación, hermanos, escuche, la explicación del amor de Dios y del hecho
de que ese amor fue derramado en nuestros corazones. Alguien dijo, hermanos, a ver, muéstrame que Dios me ama, muéstrame el amor de Dios. ¿Qué respuesta le podríamos dar, hermanos, si alguien le hiciera esa pregunta? Lo llevamos al Calvario, a la cruz. Ahí está la muestra del amor de Dios. Cristo murió en lugar de nosotros. ¿Qué más muestra queremos, hermanos? Nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos, dijo Cristo. Pero ¿sabe una cosa? Cristo puso su vida por sus enemigos, no por sus amigos. Porque éramos enemigos de Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? Cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y el versículo del 5 al 8 que acabamos de leer se presenta el amor de Dios demostrado en la cruz de Cristo como un hecho que no tiene paralelos en la historia humana, hermanos. Pablo señala que sería posible, aunque no frecuente, sería posible pero no frecuente, o muy rara vez, hermanos, que alguien muriera por una persona buena. Ha habido casos, ¿verdad? Un padre quizás estaría dispuesto a morir por su hijo. No, yo muero en lugar de él. Dice el versículo 7, ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Está la posibilidad, hermanos. No frecuente que alguien muriera por una persona buena, pero ¿quién daría su vida por salvar a su enemigo? ¿Quién, hermanos? Algunos afirman que este pasaje es la mejor explicación del Nuevo Testamento a la gran declaración del amor de Dios que encontramos en Juan 3:16. Y miren lo que dice el versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Alguno. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Osara morir por el bueno. No merecemos nada que condenación, la ira de Dios, el castigo eterno. Pero Cristo pagó el precio de nuestros pecados y obtuvo la redención y el perdón de nuestros pecados. En la cruz, y dice el versículo 8, hermanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En la cruz Jesús mostró, o Dios el Padre mostró, como usted lo quiera, es el mismo, el gran amor de Dios. Si algo nos atrae sobre todo en la cruz de Cristo, no es la vergüenza, hermanos, ni el dolor, ni la injuria, ni la burla de la religión, ni lo cruel de sus padecimientos, ni lo injusto de la injusticia humana. Lo que nos atrae, como atrajo a Moisés cuando miró una zarza que ardía ahí en Éxodo y no se consumía. Voy a ver por qué no se consume. Es la pasión del ardiente amor de Cristo, que afirmando su rostro salió decididamente a tomar en forma voluntaria su cruz para dar su vida en el acto de amor inexplicable, hermanos. Nos atrae que el justo murió por los injustos, que el santo murió por los pecadores, que el Dios ofendido murió en Cristo por sus propios enemigos. Y todo, ¿para qué, hermanos? Para llevarnos a Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cuál es otra bendición de la justificación? El derramamiento del amor de Dios. Hermano, cada vez que usted recuerde la cruz, los sacrificios de Cristo, hermano, recordamos el amor inmenso, tan grande de Dios sobre la humanidad, sobre su vida. Si ya entregó su vida a Cristo. Siguiente bendición. Se nos fue el tiempo, todavía me faltan algunas. Yo creo que vamos a parar ahí, hermano, y la semana que viene, para no ir a la carrera, le seguimos. ¿Algún comentario o alguna pregunta que quiera hacer antes de terminar? ¿Algún comentario o alguna pregunta? Podemos gozarnos por la justificación, hermanos. Aquí está. Hermano, ¿puede buscar el canto justificados? ¿Completo en ti? ¿Completo en ti? ¿Lo puede buscar? ¿Quién lo puede tocar? ¿Mi esposa o...? Vamos a terminar con ese himno. ¿Tienes mientras la hermana pasa, la que sea, una de las dos? Vamos a cantar este completo en ti, hermanos, este himno, que habla de la justificación. Y luego ya terminamos. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar
¿Quién conoce este himno? Vamos a cantarlo con gozo. Amén. Completo en ti, Señor Jesús, tu obra suficiente es. Perdón compraste para mí, ya firme soy, completo en ti. Justificado ante ti, santificaste mi vivir, y mi perdón pagaste tú al derramar tu sangre aquí. Completo en ti todo me das, y nada bueno negarás. Desde que tú eres mi porción, no pido más. Completo en ti, justificado ante ti, santificaste mi vivir, y mi perdón pagaste tú al derramar tu sangre aquí. Completo en ti soy por la fe, y por tu gracia en mi ser. Gloria te doy, mi Salvador, firme estaré. Completo en ti, justificado ante ti, santificaste mi vivir, y mi perdón pagaste tú al derramar tu sangre aquí. Amén. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta mañana por su palabra. Nos gozamos, nos regocijamos por la justificación. Porque por medio de la justificación tenemos paz para con Dios. Tenemos entrada a esa gracia. El amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Tenemos esperanza, Señor. Gracias porque usted es bueno. Le amamos. Bendiga, Señor, nuestra iglesia. En nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.